Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía en La Octava. Recuerde que nos puede escuchar en el 88.1 de radio en frecuencia modulada en la Ciudad de México y el área conurbada, en varias repetidoras a lo largo y ancho del país. Y nos puede escuchar también y ver a través del canal 8.1 de televisión abierta en el Valle de México, en televisión de paga también en el área del Valle de México, a través de Axtel, de Easy y de Total Play, y desde luego en YouTube a través del canal de La Octava. Esta mesa de periodistas de miércoles está integrada por Miguel Vadillo, director de Contralínea, Arturo Cano, reportero de La Jornada. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias. Arturo. Muy buenas tardes. Gracias. Julio, ¿cómo estás? En un ratito más se incorpora Daniela Pastrana, ella es periodista de pie de página. Vamos a ir avanzando y en cuanto ella llegue se incorpora a esta mesa. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué tema? ¿Los migrantes o qué se les ocurre que podamos ir analizando? Pues ahí tenemos el tema de nuestra frontera sur que no nos ha abandonado en los últimos años. Lo que a mí me llama mucho la atención es que súbitamente aparecieron miles de defensores de los migrantes, aparte de expertos en migración, y curiosamente muchos de los que el año pasado decían que el libre paso a las caravanas de migrantes iba a hundir a México y que era una irresponsabilidad del gobierno flamante, muy nuevo en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador, ahora resultan defensores de los migrantes. Yo veo ahí una gran hipocresía política y solamente la utilización de un tema, como han hecho en muchos otros, para afectar o criticar al gobierno de López Obrador. El asunto, claro que tiene muchísimas aristas. Es un tema muy complejo, es un tema histórico. Para ponerle un punto de partida en el análisis, hablemos de fines de los 90, el huracán Mitch, que deja 1,5 millones de damnificados en Honduras, y es cuando comienza esta migración, estas oleadas de migrantes hondureños, solamente para hablar de un país. En 2009 se da el golpe de Estado en Honduras, ahí está la mano de Estados Unidos, y ya para entonces a la pobreza ancestral y a los fenómenos naturales se ha sumado la violencia sistémica que empieza también a expulsar gente de ese país, de El Salvador, de Guatemala. Yo creo que las imágenes que nos han llegado estos días desde la frontera sur, pues sí llaman a la solidaridad con los migrantes y llaman a pedir congruencia al gobierno de López Obrador en el trato humanitario y sobre todo en la posibilidad de ofrecer, como en algún momento había dicho, la posibilidad de que estas personas soliciten asilo en México. Como había dicho el propio López Obrador. Al parecer lo que se está haciendo es la deportación inmediata, la deportación fast track. Sí. ¿Qué opinas, Miguel Vadillo? Hipocresía de una parte de esos hoy tan ardientes defensores de los indocumentados, de los migrantes centroamericanos. Pues pensar en esta parte de estos críticos que están utilizando cualquier circunstancia que sucede en el país para atacar al gobierno. Más allá de eso está el asunto que es real, que es una parte política bajo la presión de Estados Unidos, ¿no? Lo que nos ha obligado a hacer. La otra parte es este cambio de discurso presidencial, ¿no? Escuchábamos hace un año al presidente hablando de que se les daría libre tránsito, se les acompañaría inclusive a la frontera para asegurar que no fueran víctimas del crimen organizado, de la delincuencia o de la mafia de migración que también explotaba, secuestraba y violaba migrantes. El asunto es de derechos humanos, Julio, o sea, más allá de esta parte política, de presiones estadounidenses, es un asunto de derechos humanos, es un asunto mundial, lo hemos visto en Europa. En este caso nos toca recibir a los centroamericanos que están tratando de llegar a Estados Unidos. También hay que decir, con algunos intereses de los que convocan a estas marchas, que pueden ser intereses económicos o intereses de otro tipo,
Pero es cierto que son migrantes, es cierto que están desprotegidos, es cierto que las circunstancias que los obligan a tratar de cruzar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos bajo la ilusión de tener un mejor nivel de vida, tener trabajo, etcétera, es una realidad. La situación económica es muy dura, muy cruda para ellos. México pues tiene que jugar este papel que le ha tocado, tratando de cuidar los derechos humanos, de no las violaciones, pero se están dando deportaciones, enfrentamientos, y claramente hay un bloqueo para impedir que cualquiera cruce. Este rompimiento del bloqueo que pasó, fueron perseguidos los migrantes a donde estaban para regresarlos, deportarlos. Es doloroso esto que está sucediendo, no hay la menor duda, pero también hay que decir que este ofrecimiento del presidente para darles trabajo, alojamiento en refugios, etcétera, bueno, pues es loable también, ¿no? Se está tratando de resolver un problema mundial que nos toca en esta ola de personas que están tratando de cruzar. Arturo Cano, el hombre que le puso la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ha dicho que fue una salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional. Ha dicho que es una violación al artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito. Dice además que el vandalismo, se entiende que cometido por la Guardia Nacional, configura varios delitos que deben ser perseguidos. Por su trayectoria y por su edad, el diputado Porfirio Muñoz Ledo está políticamente hablando como María Félix, más allá del bien y el mal, ¿no? Puede permitirse decir estas cosas porque no tiene, digamos, aspiraciones de futuro, pero yo creo que es correcto que lo diga, ¿no? Que llame la atención sobre el apego necesario a nuestras leyes y también sobre el apego a los instrumentos internacionales que México ha firmado, que el propio canciller Ebrard, casado además con una ciudadana hondureña, o sea que debe tener información de primera mano sobre la situación de esa nación. Yo aquí me quiero desviar a la responsabilidad de los gobiernos centroamericanos. Sí. Estaba revisando la prensa hondureña. La Tribuna, uno de los dos principales periódicos de Honduras, es propiedad de Carlos Flores Facusé, que fue presidente y que sigue siendo uno de los hombres fuertes de ese país. Su hija, Lizy Flores, es embajadora de Honduras ante la ONU desde hace 10 años. Y Carlos Flores Facusé fue partícipe del golpe de Estado en 2009, según la denuncia del entonces presidente Manuel Zelaya. Bueno, pues en el periódico de Flores Facusé hay continuas críticas a los arranques populistas de Andrés Manuel López Obrador y una cobertura del tema como si se tratase de un problema de México. Es decir, no hay ningún viso de autocrítica ni de análisis de la situación de violencia y de pobreza que obliga a los ciudadanos hondureños a salir de su país. Todo es echar el pleito al gobierno mexicano. Por ejemplo, en una editorial de días recientes decían, no, pues, ¿cómo van a aceptar los migrantes hondureños los empleos que López Obrador les ofrece? Que les ofrece empleos en el sur atrasado de México y no en el norte, donde hay mayor desarrollo y mejores empleos. Ahí mismo me encontré hurgando en ese diario una nota que decía, bueno, pues si aquí hay empleo en Honduras, en la corte de café, no tenemos suficientes trabajadores. Aquí podrían ganar 200 lempiras por día cortando café. 200 lempiras son 150 pesos. Esa es una de las cosas de las que están huyendo los ciudadanos hondureños. Lo que yo diría es que, además de estas responsabilidades de las élites hondureñas profundamente corruptas y acostumbradas a recibir donaciones internacionales para robárselas, es que pues hay serios problemas de violencia, entre otras cosas, por los señalamientos durísimos en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está preso en Estados Unidos, así como García Luna, ya sentenciado por narcotráfico, ¿no? Miguel Vadillo, ¿tenía opción el presidente López Obrador o tenía que recurrir a los criterios de la política real, de la realpolitik, para decir, no tengo para dónde hacerme? Si no contengo a esos migrantes allá en el sur, se me viene encima el ogro electoral de Donald Trump con aranceles y usando esto como bandera electoral.
Es cierto lo que dices, no hay la menor duda. La presión estadounidense está a todo lo que da y viene el proceso electoral. México va a ser una de las víctimas en campaña y este podría ser uno de los argumentos que utilice Trump para decir que México incumple. De tal manera que México está cumpliendo las directrices marcadas por Trump en torno a migrantes para que no lleguen a su país, y esto es algo que vende o va a vender o está vendiendo el presidente estadounidense a sus electores, y va a utilizarlo más todavía. Entonces, pues sí, el presidente está tratando de salvar esto de alguna forma, pero sí, también lo que dice Porfirio tiene razón. Se están cometiendo arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Pero ahora que comentaba Arturo lo de la prensa guatemalteca, hondureña, perdón, que ha apuntado hacia el gobierno mexicano, concretamente a López Obrador, bueno, pues es que también la prensa hondureña hace lo que hacía la prensa mexicana, adulando al régimen, al poder, al que está en el gobierno actual, y golpeando a otros. No critican hacia el interior, que es una falta de política clara económica hacia su población para evitar que emigre, ¿no? Sigue habiendo lo mismo que sucedía en México, corrupción, abusos de poder en estos países, ¿no? Que genera una mayor pobreza, como sucedía en México antes de que asumiera el actual gobierno, ¿no? Vamos a regresar con este tema de si realmente sucedía, sigue sucediendo, sucederá, cómo va el asunto de la conversión periodística en México en tiempos de la llamada 4T. De estos y otros temas vamos a seguir hablando al regreso de este corte comercial. Bueno, hablábamos antes de ir a este corte comercial acerca de lo que sucede con la prensa que elogia al poder. Estábamos hablando de Honduras, de algunos medios centroamericanos, pero desde luego también de México. ¿Qué sucede en nuestro país con la prensa? Es un tema largo, pero por lo pronto, mire, me voy a permitir hacer un comercial. Ayer lo hice respecto a la campaña de recaudación de fondos que tiene Rompeviento TV, un espacio privilegiado de información libre, crítica, auténtica, la televisión por internet, que francamente dirigida por Ernesto Ledesma, me parece una de las grandes aportaciones periodísticas en nuestro país. Pero hay otro esquema que también está solicitando ayuda y apoyo, que es de los periodistas de Pie de Página, un conjunto de reporteros que trabajan con afán, con compromiso, para dar información veraz. Está con nosotros Daniela Pastrana, como les dije al principio del programa. Ella es miembro de este grupo de periodistas de Pie de Página. Daniela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez. Gracias. Antes de entrar a regresar a la discusión, ¿cómo va la campaña de recaudación de fondos? Si nos dan los datos para quienes quieran ayudar. Bueno, pues hace una hora más o menos logramos la meta esta de financiación, que es la que ponen las fondeadoras y que finalmente es la que a veces nos pone como como un yugo de que tienes que llegar, porque si no llegas a esa meta, pues no recibes nada y todo el esfuerzo que hiciste de campaña se regresa. Entonces llegamos, todavía tenemos como 24 horas para seguir recaudando, y básicamente pues lo que decías, lo que hemos dicho es que tenemos que sensibilizar a la gente para que ayude a sostener independientemente a los medios independientes. O sea, es decir, que no tengamos que estar dependiendo ni de publicidad oficial, ni de publicidad comercial, ni de publicidad, no sé, ni de nadie, ¿no? Sino que sea la gente, que no se necesita mucho. Es como cuando antes uno iba y compraba el periódico. Bueno, pues ahora uno pone un peso diario para fondear el periodismo, porque cuesta trabajo ir a los lugares, porque para hacer una solicitud de información, ahora un colega de Veracruz me decía, oye, me dieron esta información que es muy importante, nada más que necesito 15,000 pesos para las copias certificadas, ¿no? O sea, el periodismo cuesta, y la gente debe entender también que es como un servicio, como el del teléfono, como el del Netflix, como el del Spotify, ¿no? Entonces estamos en esa nosotros decimos, elijan el que quieran, el medio que más les guste, pero ayúdenos a fondear el periodismo independiente. ¿Dónde se expresa este periodismo independiente? La dirección de la página, por favor. La plataforma donde nosotros estamos fondeando, haciendo esta campaña de recaudación, es Kickstarter. Entonces ahí uno pone kickstarter.com y entra a Pie de Página, y ahí creo que ya se nos acabaron todas las recompensas. Fue muy bonito porque al final hubo mucha gente que dijo, yo les dono un taller, yo les dono los cartones de rapeo, o sea, muchos que nos dijeron, yo ayudo con esto.
y pues al final casi todas las recompensas que teníamos se acabaron ya, se sumaron. Todavía hoy pusimos 2 de emergencia en la mañana que también ya se acabaron, pero se puede donar sin recompensa. La recompensa será la satisfacción de estar apoyando pues a un periodismo que pues para mí es muy valioso, ¿no? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, a colegas como Caos Irenio, que es un reportero de Guerrero, de la montaña Guerrero, que puede ir a recorrer todos los campos de jornaleros de este país porque él tiene ese interés. Bueno, hizo una gran gira por Estados Unidos, la de Estados ¿no? Unidos, siguiendo bueno, la migración indígena. Toda, sí. ¿No? Y él nada más de pronto me habla y me dice, oye, ya me quedé sin dinero. Yo, nosotros tampoco ya tenemos, ¿no? ¿Y en qué dirección de internet pueden ser vistos estos trabajos? Todos están en piedepagina.mx, que es el sitio que nosotros tenemos. Piedepagina.mx. Exacto. Bien, pues ojalá y haya, con campaña o sin campaña, haya este tipo de apoyos para el periodismo independiente, para el periodismo, pues que ha costado un chorro de trabajo mantener a Arturo Cano. Sí, pues yo quisiera agregar nada más que si se meten a Twitter, por ejemplo, con el nombre de Pie de Página, podrán encontrar descripciones del trabajo hechas por otros colegas, por periodistas que no trabajan en Pie de Página, pero que reconocen el trabajo de Daniela, de Alberto Nájar, de Lidiet Carrión, de muchos otros compañeros a quienes yo aprecio y admiro realmente por su labor. Pero pues ahí van a ver los elogios de escritores, de lectores simples, de otros colegas periodistas por la labor que ellos han hecho ya durante varios años. Bueno, pues dicho todo esto, regresemos a los temas que habíamos pensado que podrían darse en una plática como esta. Miguel Vadillo, ¿deseas poner algún tema? Yo quería preguntarle a Daniela, de este presupuesto gubernamental, ¿ustedes no aceptan presupuesto, dinero, pues, del dinero público? ¿Publicidad oficial? No es que no aceptemos, es que nunca lo diseñamos así. O sea, Pie de Página no surgió como un sitio refugio para que los periodistas que no podían tener espacios para publicar en sus estados pudieran publicarlo. Y el año pasado, por la situación, porque cambiaron las cosas, pues nos lanzamos a hacerlo un medio más generalista, más diario, ¿no? Y entonces pues tuvimos un crecimiento y ahora estamos poniéndole las patitas a ese crecimiento porque ya se modificó, se cambió la realidad, cambiamos nosotros. Y nunca lo hemos planteado, no estamos en contra de la publicidad oficial, creemos que puede haber publicidad oficial siempre y cuando haya reglas claras, ¿no? Porque mientras siga siendo todo como está ahorita, pues sigue siendo un tema bastante complicado. De quién sí, de quién no, por qué del gobernador de Veracruz no y por qué del gobierno federal sí. O sea, una serie de cosas, ¿no? Que a nosotros nos complican, que no hemos dado esa batalla. Y bueno, lo que estamos nosotros apostando es, tuvimos un taller de cómo financiar. Nosotros siempre nos hemos financiado con fondos internacionales y en uno nos dijeron, hay 17 formas de financiar medios. Y nosotros solo teníamos una. Bueno, estamos probando la segunda. Algún día, si hay próximamente reglas claras en la publicidad oficial y comercial, supongo que también intentaremos entrar. A la otra rifan un avión, que es otra de las fórmulas también. Ese también lo pensábamos, decíamos, pues nos ganamos la rifa, ponemos ahí en el Zócalo nuestra oficina alterna. La rifa del avión, un desplante populista de López Obrador, dice el periódico de Carlos Flores Facusé, el expresidente de Honduras que yo citaba hace un rato, ¿no? Donde a ustedes también les han dado, ¿no? A nosotros, en la prensa hondureña nos decían que estábamos financiando la primera caravana migrante, ahorita que estaban hablando de la caravana migrante, que la primera de 2020. En la de 2018 nosotros la seguimos durante 45 días ininterrumpido y entraron a ver quiénes éramos, vieron que ahí decía que teníamos financiamiento de Open Society, porque tenemos financiamiento de la comunidad internacional, y bueno, surgieron notas que decían que nosotros la estábamos financiando. Entonces en mi casa me decían, oye, no que no tienes dinero nunca, no que no llegas aquí, estás financiando campañas, ¿no? Bueno. Que un día hay que hacer una mesa de periodistas sobre los financiamientos de Open Society y todo ese. Y otros órganos. Y otros órganos. De dudosa transparencia. Vale la pena un día entrar a ese tema, pero si le seguimos ahorita, aquí nos vamos a echar todo el programa. Me preguntabas, Julio, de esto que estábamos platicando antes de entrar en vivo. Yo te comentaba esto del Archivo General de la Nación, cómo en este último año, lejos de abrir los archivos, los expedientes que son del CISEN, los expedientes de Seguridad Nacional, por supuesto, de la Dirección Federal de Seguridad o de la Dirección General de Investigaciones Políticas, se ha cerrado esto.
el Archivo General de la Nación, creíamos que podíamos consultarlo para conocer todo lo de la guerra sucia, el espionaje, la persecución de grupos opositores, de líderes opositores, líderes sociales, de periodistas. Y bueno, lejos de eso, de 3,000 expedientes que deberían de estar abiertos o que dicen que están abiertos, apenas el 15%, menos de 500, están disponibles. Faltan 2,500 de estar abiertos. Y en el caso Contralínea entrevistamos al director general del archivo y bueno, pues esto dice que va a tardar años. Es decir, que en los 5 años que faltan del actual gobierno, que hay que decir que el presidente López Obrador prometió en enero del año pasado, es decir, entrando, que toda la información sería transparente, más esta información que fue muy sensible en la guerra sucia, que fue muy sensible por las agresiones que sufrió la sociedad. Y pues no. ¿Cuál es la explicación? Está cerrada. ¿Cuál es la explicación oficial ahí? No, que es un problema porque están ahora trasladando la apertura de los expedientes al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y ahora la reserva de datos personales está impidiendo que transparenten todo esto. Entonces no podemos conocer la información de las agresiones, espionaje, persecuciones y hasta homicidios políticos que se cometieron en el pasado, ¿no? O sea, es verdaderamente grave, preocupante que este gobierno que habla de transparencia haya cerrado esta información. Esto además va un poco en contrasentido de algunos de algunas iniciativas oficiales muy loables, ¿no? Hace poco visité yo el edificio donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad, sí, y realmente para mí fue conmovedor, a pesar de que sabemos la historia de la guerra sucia, y todo lo que hacían, pero es conmovedor entrar a ese sótano y simplemente imaginar la cantidad de personas que ahí fueron torturadas, que fueron mancilladas, asesinadas. Bueno, y ver ahí las fotografías, la credencial del finito don Fernando Gutiérrez Barrios, bueno, y de pues Miguel Nazararo y personajes así. Entonces, digamos, este afán de apertura que vemos en espacios como ese que está en la colonia Roma, en la zona conocida como la Romita, va en contrasentido de este cierre de archivos. Sí. ¿No? Bueno, pues dentro de ese proceso, no es cierto, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Todo listo para que arranque la caravana encabezada por el poeta y activista Javier Sicilia, con participación de miembros de la familia Levarón, Alberto Atié, entre otros convocantes. Debe empezar mañana, pero ¿cómo la ven? ¿Qué piensan respecto a esta? Daniela, ¿qué piensas tú respecto a esta caravana? ¿Qué crees que va a suceder? Igual que la anterior, con mucha participación, menos divisiones internas, ¿qué ves? No, yo creo que va a participar mucha menos gente. Nosotros publicamos ayer una entrevista con Sicilia donde él mismo dice que no tiene muchas expectativas. Los grupos, los colectivos que se crearon a partir del Movimiento por la Paz, pues han tenido crecimientos diferentes. Entonces, algunos se han fracturado, algunos han crecido tanto que se necesita otro. Entonces, no va a aglutinar a toda esa gente. También hay un desgaste de lo que fue el movimiento, que tenía como ese elemento sorpresivo y ahora ya no. A mí lo que me parece una tragedia realmente es que después de 9 años, la cifra, por ejemplo, de desaparecidos con la que empezamos esa caravana, porque yo estuve ahí en el arranque, era de 3,000, ahora tenemos 61,000, ¿no? Los asesinatos estaban también como en 30,000, 40,000, no recuerdo, y ahorita pues son más de 300,000. ¿No? Las cifras que dieron antier a conocer de los datos de la evolución del número de asesinatos en este país es impresionante. Entonces, lo grave es que en estos años estuvo la ley de víctimas, la ley de desaparición forzada, se creó la comisión de búsquedas, las comisiones de búsquedas estatales, la comisión de víctimas, y parece que seguimos igual que hace 9 años, ahora con menos fuerza del movimiento que pudo aglutinar en ese momento Javier Sicilia con Julián Levarón. Pero ha habido
diversificación y un crecimiento de los grupos de Muchísimo, de víctimas, de defensores, en fin. No había, nadie salía, eso es lo que hay que tener. Digamos, una de las dificultades es que Sicilia ya no puede ser el eje. Sicilia ya no puede. No, no solo es que no pueda ser el eje, sino yo no sé si puede alguien ser el eje. O sea, porque Claro. ha habido tal desgaste después de 9 años. Ha habido los que se crearon al principio con mucho entusiasmo, que salieron a buscar. Bueno, se han desgastado mucho porque si bien ha habido muchos avances en el sentido de que ha habido incluso madres que han encontrado los huesos de sus propios hijos, que me parece una cosa que ya a veces decirlo así como en una mesa uno dice, no puede ser, ¿no? O sea, que la señora encontró los huesos de su hijo. Bueno, Cuando los dentro encuentran, de ese lo otro es horror, el tiempo que se la pasan buscando y buscando. han por dejado caminos. ahí la vida. Así Y es. han creado sus colectivos y esos colectivos, pues sí, han encontrado a mucha gente, pero es que ni siquiera debería existir. Es una parte de lo que yo decía hace 2 días en otro espacio, es que ni siquiera deberíamos estar hablando ni de los papás de Ayotzinapa, ni de los papás de la guardería BC, ni de las mamás que buscan, ni de las mamás de migrantes que buscan. O sea, las víctimas son víctimas. Ponerles la carga a ellos de que se equivocaron, no guió bien su movimiento, se pelearon, es autoritario, bueno, no es un político profesional, no cobra como político, entonces uno no les puede poner a la gente la carga de tener definiciones o de tener decisiones correctas cuando es gente que está buscando a sus hijos, a sus tíos, a sus hermanos, y es como volver a decir que a una mujer la violan porque usaba minifalda. No, Claro. no. O sea, no es la responsabilidad de ellos, no era responsabilidad de ellos ser víctimas, no era responsabilidad de ellos buscar, no es responsabilidad de todos ellos salir a resolver las cosas que el Estado mexicano no ha podido resolver. Miguel Vadillo, por Sí, favor. mientras siga habiendo violencia, esta violencia que desgraciadamente ha seguido creciendo en comparación, ha seguido creciendo mínimamente, pero ha seguido avanzando. Las protestas, las inconformidades van a continuar, es decir, si hay esto que comenta Daniela, un cansancio, desánimo, pero seguramente las familias de las víctimas que siguen creciendo, sigue aumentando el número, van a continuar, ¿no? Mientras no se reduzca la violencia en el país, esto no va a frenar. Y sorprendió el anuncio presidencial de que no los recibiría, ¿no? López Obrador anunció que no va a recibir a los de la caravana, que no será él quien reciba como parte del gobierno, será supongo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente alude a que no vaya a haber una falta de respeto hacia la investidura presidencial, y que sorprende porque, bueno, en otro momento yo supongo que el presidente, pues no solamente hubiera acompañado una caravana de tal magnitud, ¿no? O de tal interés. Lo que pasa es que también se han montado muchos intereses en la caravana, ¿no? Grupos opositores, pero además partidos políticos, líderes, hasta personas que están en los medios de comunicación, ¿no? Han tomado esto como campaña. Es decir, lo cual es natural también que suceda, pero sí creo que mientras la violencia continúe, siga habiendo tantos asesinatos, secuestros, desapariciones, estas protestas van a continuar y el gobierno debe de ser muy cauto cómo conducirse para recibir y atender todas las peticiones y sobre todo resolver el problema. Arturo Bueno, Cano. el presidente se ha reunido varias veces con los 2 o más, con los padres de Ayotzinapa, se ha ¿2? reunido también con los padres de la guardería ABC, Con los propios colectivos fue de a víctimas. visitar a los Levarón, Con los colectivos de Con víctimas. los 2 veces con los colectivos de víctimas. hay un trato particular hacia Sicilia. Yo no estaría tan de acuerdo en el hecho de que de ver a Sicilia solamente como el padre de una víctima, como el padre de un muchacho que fue asesinado, porque pues Sicilia también ha jugado ya en el terreno político durante varios años del sexenio de Graco Ramírez, por ejemplo, participó como cabeza principal de un movimiento que tenía como objetivo tumbar a Graco, Sí, así como tumbaron a Olea, ¿no? Sí. al coronel. Halcones, sí. Porque Graco participó en ese movimiento. Nunca consiguieron en Morelos que ese movimiento prendiera, pese a que tenían el respaldo completo y participaba en las marchas el obispo local, el rector de la universidad, universidad donde trabajaba Sicilia, ¿no? A cargo de un área importante. Entonces yo creo que de ahí viene la distinción que hace López Obrador, y también que ha generado estas críticas de algunos sectores diciendo que es exagerado del presidente hablar de
que se pone en riesgo la investidura presidencial si él se reúne con víctimas, que por cierto ya se ha reunido con algunas de los que van a participar en esta caravana. Veremos finalmente cómo resulta, aunque yo creo que lo más importante es que empecemos ya a ver resultados de la nueva estrategia de este gobierno y de la actuación de la Guardia Nacional, porque hasta ahora, pues según nos indican las masacres y los números, pues no hemos todavía visto resultados, o no hemos comenzado a verlos, ¿no? Nadie esperaba que fueran de un día para otro, pero sí ya después de un año tendría que comenzar a verse algo. Acabamos de tener los 10 asesinados indígenas en Chilapa. O sea, Chilapa tiene desde 2015 estamos publicando cosas terribles de Chilapa y la Guardia Nacional nada más la hemos visto en acción para detener a migrantes. O sea, realmente no hemos visto que haya como una cosa distinta de parte de la Guardia Nacional. Y yo lo que creo es que está bien que distintos grupos, o sea, que el presidente ni nadie en el gobierno debería tenerle miedo a las movilizaciones que tienen causas legítimas. Independientemente de si viene o no viene, obviamente la fuerza que tiene Andrés Manuel no es la fuerza que tenía Peña Nieto, ni la fuerza que tenía en algún momento Calderón en términos de legitimidad de la gente, o sea, de apoyo de la gente. Entonces, no le tendría que tener miedo a ninguna manifestación que tuviera una causa legítima, y que está bien que le estemos recordando que hay cosas que no se han resuelto, que podamos entender que lleven tiempo, ¿no? Que no son fáciles, pero que tampoco podemos aceptar que estén utilizando a la Guardia para detener a migrantes. Le toca el turno a Miguel Vadillo, pero luego de esta pausa para fines comerciales. Ya volvemos. Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano, nos da una información de algo pues importante en términos negativos, pero algo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante, por favor. Hola, Julio, ¿qué tal? Excelente tarde. Justamente hace un momento se registró una balacera sobre el eje de la avenida Cortés, llegando hacia la calle de San Borja. Pues únicamente lo que nos requieren elementos de la Policía de Investigación, de un sujeto a bordo de una motocicleta comenzó a dispararle al conductor de una camioneta de lujo en color negra. Fueron al menos, pues, hemos contado 14 impactos de arma de fuego. Hay una persona lesionada. Mencionar que esta camioneta, al parecer, pues se encuentra blindada, por ello, pues no falleció en ninguna persona. Lo que sí nos refieren que hubo, pues, 3 personas más lesionadas. Esto debido a que, pues, al escuchar a los balazos, pues las personas comenzaron a espantarse. Hay que recordar que en este punto del eje poniente de la avenida Bucareli únicamente tenemos 2 carriles habilitados por las obras, los que provocó pues el tráfico. Al escuchar los disparos, pues la gente se espantó y comenzó a acelerar en estos vehículos. Son 5 automóviles que están pues chocados, en eso debido a que pues trataron de huir justamente al escuchar pues los balazos. Con una motocicleta, el cual se dio a la fuga. Hasta el momento pues no ha sido detenido. A esto obedece toda la munición de equipos de emergencia y policíacos, principalmente retirado sobre el eje japonés. Estamos llegando a la calle de San Borja, donde también mencionar que ya está cerrada la circulación en espera de que lleguen los servicios policiales para que comiencen a hacer las primeras investigaciones y posteriormente recibe también los vehículos. Es una camioneta llena de la moto en color negra, la cual recibió, reitero, algunos se habla de 13 a 14 impactos de arma de fuego. De momento, Julio, este reporte que tenemos. Gracias, Javier Ruiz, gracias. Estamos atentos, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la violencia que no para. ¿Qué sucede con la violencia? Es algo que sensatamente podemos pensar que se pueda frenar. ¿En qué contexto estamos con todo esto que ya en la Ciudad de México cada vez es más frecuente? Pues mientras no comience a atacarse verdaderamente y a fondo la impunidad, yo creo que vamos a seguir viendo estos episodios, ¿no? Pero impunidad, Miguel Vadillo, que... No solo impunidad, desigualdad social, pobreza extrema, muchos factores que, bueno, este gobierno también hay que decirlo, sí los ha puesto sobre la mesa y ha tomado medidas, ¿no? Todas estas pensiones, todos estos apoyos a jóvenes, va en ese sentido, ¿no? O sea, muy difícil combatir en un año, disminuir todo esto, pero se tiene que atacar de origen, educación, salud, todo esto, ¿no? Pero el tema de la impunidad, o sea, a ver,
tenemos en menos de un mes 4 mercados incendiados y no podemos, 5, ¿no? 5 ya. 5 y no Por podemos... el cártel del Diablito. No podemos saber qué pasó, quién fue, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, sí creo que ese tipo de cosas, si no se resuelve uno, pues hasta que se incendie el 9º, ¿no? Y así nos podemos ir con todos los mercados de esta ciudad. Hay ciertas cosas que tienen que atenderse y la situación de la inseguridad en la Ciudad de México realmente está teniendo pues ya unas situaciones insostenibles, ¿no? Que no lo vemos porque es muy grande. Les pregunto, ¿es un incremento de los índices delictivos debido a que la política específica de los gobiernos, no solo el federal, todos los gobiernos, no está funcionando? ¿O pudiera ser que se está creando un ambiente de zozobra social que trata de minar un proyecto político? ¿Qué piensas, Arturo? Yo pienso que no se puede descartar ese ingrediente que mencionas, así como en la fase previa a las elecciones del 18 y luego antes de que tomara posesión el nuevo gobierno de la Ciudad de México, vivimos un incremento de la delincuencia que andaba desatada por todos lados, porque yo creo que se soltaron los controles en la policía o en los cuerpos policíacos. Y bueno, pues hay muchos intereses que se ven afectados y que resulta muy difícil, muy complicado combatir. Miguel Vadillo. Sí, la corrupción de los cuerpos policiales es histórica, ¿no? No es de este gobierno. Sabemos que también la ineficacia de ciertos servidores públicos en ocupar puestos que no tienen experiencia, y esto es a nivel federal y a nivel local, ¿no? De ahí que en la Ciudad de México cambiaran al jefe de la policía. Ahora hay un investigador experto que había trabajado a nivel federal, es un buen investigador que también no tiene mucho conocimiento de la parte de seguridad pública, que son cosas distintas, pero que es el que está a cargo y al parecer hace operativos muy meticulosos para llegar a resolver los problemas, ¿no? Daniela. Yo también creo que no se puede descartar que haya una intención de alterar, y creo que estamos pagando eso, ¿no? O sea, por un lado la inexperiencia de muchos funcionarios, que es real. Por otra parte, las inercias que ya traíamos y que iban creciendo como bolas de nieve y tampoco las vas a parar. Pero bueno, justamente de lo que hablábamos de un año, pues ya un año para que ya, o sea, ya la parte de que pues estoy nuevito, pues ya, claro, ¿no? O sea, ya necesitamos empezar a ver ciertos resultados en un área que es muy sensible para todos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, les comento que la Organización Mundial de la Salud se reunirá mañana nuevamente para decidir si declara emergencia internacional por el coronavirus. El saldo hasta ahora son 17 personas muertas por esta causa. Ese es el reporte hasta el momento. Se nos va el tiempo ya. Sobre este punto, la Secretaría de Salud convocó a conferencia de prensa. Hoy no sé si ya ocurrió o está en este momento, pero supongo que habrá un anuncio también en este sentido de lo que está pasando en México, ¿no? Nos quedan como 90 segundos y les pregunto muy rápidamente, ¿se va a ir Yetko Polevsky este domingo de la dirección de Morena? ¿Crees que sí o que no? Yo creo que Morena ya nos está acostumbrando a verla como canción de Javier Solís. Cada nuevo episodio es el pasaje más horrendo de este drama sin final. El grupo que respalda, que a mí me parece que es mayoritario en las bases, a Berta Luján, ha convocado a este congreso con la finalidad de tratar de salir de esta crisis. Ajá. Que al parecer la señora Polevsky no está interesada en resolver. ¿Crees que se va o que no se va el domingo? Yo creo que se va, pero que lo va a pelear en los tribunales. Sí se va, y qué bueno, y hay que vigilar la transparencia en el manejo de los recursos de ese partido, que me parece también ahí van a aparecer, hay dudas. Ajá. Daniela. Pues yo aprendí a entender al PRD gracias a Arturo Cano, entonces puedo confiar en lo que en su opinión al respecto, y entonces yo creo que sí se va. Puede haber una dirección interina, nos quedan ahora sí 30 segundos, una dirección interina, pero finalmente parece que Berta Luján será la presidenta, aunque sea un poco más adelante. ¿Lo crees así? Pues es una posibilidad, aunque ahí el hecho de que su hija sea secretaria del Trabajo, su esposo sea alguien importante en materia laboral, su otra hija sea abogada de la Secretaría de Seguridad, al parecer le ha creado alguna animadversión en algunos círculos cercanos al presidente, ¿no? Se siente el apoyo presidencial, Julio. Bueno, ahora sí que lo dice Miguel Vadillo. Daniela, ¿tú qué crees?
que va a quedar Berta Luján o que no? No lo sé, pero creo que sería bueno para el PRD, para Morena, Pues ya casi estoy es el PRD. mezclándola, ¿no? Para Morena, yo creo que sería bueno, pero no, la verdad no sé. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Arturo. Muchas Muy gracias, amable Julio. por estar aquí. Gracias, Miguel. Julio. Buenas Gracias, tardes. Daniela. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa.